Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Maximiliano Quesada. Mis compañeros que continuarán la presentación más adelante, Nicolás Chávez, José Contreras y Paula Ortiz. Les vengo a presentar lo que viene siendo nuestro proyecto Agrosolar, el cual busca el desarrollar un sistema de riego automatizado a base de lo que viene siendo energía solar. Así va de la mano con lo que viene siendo el cuidado del medio ambiente y además como plus nosotros buscamos el integrar sensores de humedad de suelo para que tengamos una optimización de lo que viene siendo el recurso hídrico y de la mano también poder tener un ahorro del consumo de energía y además, como mencioné anteriormente, al estar utilizando paneles solares nos vamos a independizar de la red eléctrica y así poder tener un mayor control de lo que viene siendo el consumo energético y el consumo hídrico. Ahora bien, el tema de investigación, nosotros principalmente, como mencioné, buscamos lo que viene siendo un riego automatizado principalmente, como dos plus en realidad, el tema de la utilización de energía renovable y el control de suelo a través de los sensores de humedad. Las nociones matemáticas que nosotros vamos a estar utilizando vendrían siendo las variables dependientes e independientes, las funciones lineales, representación e integración de gráficos, además de la razón de cambio, lo que viene siendo la derivada básica, para analizar cómo varía la energía generada con respecto al tiempo a la exposición solar. Las problemáticas a abordar vendría siendo uso ineficiente o descontrolado del riego agrícola, el alto consumo de energía eléctrica al momento de estar utilizando las bombas, la dependencia a la red eléctrica, como otra problemática el tema de reducir los costos operacionales, porque al tener un mayor control de todo lo que viene siendo el funcionamiento de la planta, uno a largo plazo vendría a reducir los costos operacionales como mencioné. Y como última problemática, la necesidad de automatizar el riego, ya que esto va a permitir a los dueños del campo o a los que están controlando el riego tener una automatización y no tener que ir personalmente a dar las bombas, a cortar las bombas, a estar paseándose por el campo, revisando las válvulas, etcétera, etcétera. El objetivo del proyecto busca el independizar el agrícola, independizar al campo en realidad, al no estar utilizando red eléctrica, al tener su propia red de suministro a través de paneles solares y el tener un control en la humedad del suelo a través de estos sensores que he estado mencionando. Y de la mano también el reducir el consumo energético, reducir el costo monetario y el costo operacional. Hola, yo soy Nicolás Chávez y aquí se muestran los principales temas involucrados en nuestro proyecto. Primero, estudiaremos la energía solar fotovoltaica y los paneles solares. Luego, investigaremos las bombas de agua y el sistema de riego para ver cuál se adapta mejor a nuestro cultivo. Después de esto, analizaremos el requerimiento hídrico del cultivo para calcular cuánta agua necesita diariamente. Finalmente, aprenderemos a dimensionar un sistema fotovoltaico y evaluaremos su eficiencia energética para comprobar si es una solución viable. Bueno, el cronograma de nuestro proyecto es este que tenemos aquí presente. En esta diapositiva se presenta el proyecto donde organizamos todas las actividades que realizaremos. En primera etapa definiremos el tema de la investigación, los objetivos, las problemáticas y la planificación. Bueno, en la segunda etapa investigaremos la información necesaria que necesitaremos y los cálculos para diseñar el sistema fotovoltaico. También tenemos que analizar los resultados obtenidos, elaborando las conclusiones y preparando la presentación final. Este cronograma que tienen aquí presente ayuda a distribuir el trabajo de forma ordenada y para cumplir con los plazos establecidos. Bueno, en esta diapositiva presentamos las herramientas tecnológicas que utilizaremos durante el proyecto. Como pueden ver, son las presentadas en pantalla, donde GeoGebra nos ayudará a representar algunos cálculos de forma gráfica. Excel nos ayudará, ya que principalmente es la herramienta para realizar los cálculos del consumo del agua, la potencia de la bomba y también el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. Access nos permitirá organizar la información recopilada y TIA Portal se utilizará para simular la automatización del sistema, por así decirlo, de riego mediante un PLC. Estas herramientas nos permiten diseñar y analizar, por así decirlo, y validar el proyecto antes de una posible implementación. Bueno, me presento, yo soy José Contreras y voy a responder lo que vendrían siendo las preguntas de investigación de este proyecto. Como primera pregunta, tenemos cómo alimentar el sistema mediante energía solar. Bueno, para alimentar este sistema mediante energía solar vamos a utilizar lo que son los paneles solares, los cuales reciben la energía del sol y estos se dedican a convertir
convertir la energía del sol o la radiación del sol en realidad a energía que podamos utilizar como la corriente eléctrica. Toda esta corriente va dirigida a lo que vendrían siendo bancos de baterías de litio. Para analizar este caso, las variables que utilizamos son una variable dependiente que vendría siendo el tiempo de exposición solar, que estos son los paneles solares, y la variable dependiente, que es la energía que acumulan las baterías durante todo este tiempo y lo que le inyectan, por así decirlo, los paneles solares. Como podemos ver que a lo largo de lo que pasa del día, lo que podemos ver en este gráfico es que a partir de las 9 hacia adelante la curva empieza a ascender porque, claro, el sol empieza a pegarle más a los paneles solares, ellos empiezan a captar más radiación de energía solar, por lo cual generan más potencia o más energía eléctrica. Y acá podemos ver que a partir de las 3 a las 4 ya esta curva ya no tiende a subir, sino que ya empieza como a mantenerse. ¿Por qué? Porque a esta hora el sol empieza a bajar y los paneles dejan de captar esa radiación del sol. ¿Es viable implementar el sistema para media hectárea? En sí, la verdad que es viable. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Conviene? Si se ve a largo plazo, la verdad que sí conviene. Nosotros hicimos los cálculos y el proyecto que vamos a implementar tiene un costo de aproximadamente 2.400.000 pesos. Lo cual, claro, al principio es un costo alto, por así decirlo, pero nosotros a la vez que comenzamos a analizar en el gráfico, utilizamos dos variables, una independiente nuevamente y una dependiente, que la cual la independiente sería el tiempo de operación en meses y el gasto acumulado en dinero. Bueno, esto comparando lo que vendría siendo el gasto de red eléctrica, comparando la red eléctrica con el gasto que sería de los paneles fotovoltaicos y el kit del cual vamos a instalar para que funcione todo este proyecto. Como podemos ver en el gráfico, la recta se logra ver, la línea verde que siempre va recta, porque luego de que se instala ya deja de tener un costo. Entonces el costo es cero, siempre va a ser lineal ese costo. En cambio, si sigue utilizando energía eléctrica, siempre va a tender a subir, siempre va a gastar más. Y como logramos ver, que en el mes 57 se interceptan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá no es que va a recuperar la inversión, pero que a partir de ahí ya no va a gastar más. Simplemente va a seguir generando y sin generarle un costo más. Bueno, ¿por qué es necesario automatizar? Después le cortas, bro. Yo sí le hablo a mi editor, bro. Bueno, ¿por qué me complico? ¿Por qué es necesario automatizar el riego? Bueno, ¿por qué es necesario automatizar este riego? Bueno, la necesidad de automatizar el riego se fundamenta en lo que vendría siendo la eficiencia hídrica. ¿Qué nos quiere decir esto? Si analizamos el suelo, o si en nuestro caso intentáramos regar a la hora en cuando el sol está en su punto más alto, que serían las 12 del día aproximadamente hasta las 3, ¿qué es lo que pasa? Que esta agua se evaporaría, no lograría regar de buena forma las plantas y se haría una pérdida de un 30% aproximadamente de esta agua. A la hora de automatizar, colocar los sensores de humedad, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que en el punto más flexible los sensores se van a activar y van a empezar a regar las plantas y esto nos va a generar aproximadamente un ahorro del 40% del agua. Entonces así garantizamos que esta media hectárea sea un modelo sustentable y listo para ser replicado. Como podemos ver en el gráfico, acá estamos viendo lo que vendría siendo la vista gráfica de humedad del suelo versus el tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que claro, cuando empieza a bajar la curva, el sensor se activa, activa la bomba, empieza a regar, sube, se para el sensor, baja. Entonces siempre va a ir haciendo estas curvas. ¿Por qué? Porque la humedad sube y baja, es variable. Ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo matemático de los paneles y las baterías para el almacenamiento para lo que vendría siendo media hectárea. Para el cálculo de baterías debemos pensar principalmente en la bomba que queremos alimentar. En este caso es una bomba de 1 HP, que estos son 746 watts. Las horas del día que nosotros queremos regar o para que sea óptimo este riego van a ser 3 horas al día, que esto puede ser en la madrugada o en la tarde, en las horas de que el sol irradie menos luz solar. Para esto multiplicamos la potencia que necesitan por horas que queremos regar, para lo cual nos da una potencia total de 2.238 watts por hora, que es el consumo total. A esto le vamos a calcular un factor de seguridad, tomando en cuenta que también esto se va a hacer por normativa, tomando en cuenta que vamos a tener pérdidas por el inversor y el PLC, que esto sería un factor de potencia del 1.3 aproximadamente para los cálculos, lo cual nos da una potencia requerida de 2.91 kilowatts
y eso si lo redondeamos, porque no vamos a encontrar una batería de esa potencia, nos daría un banco comercial de entre 24 y 125 ampere-hora, o también se puede elegir uno de 48 volt y 60 ampere-hora. Para lo que son los cálculos de los paneles solares, otra parte importantísima de lo que es el proyecto, esto lo vamos a hacer pensando en las horas promedio pico de radiación solar en el día, pensando esto en Ñuble, que esto toma aproximadamente entre las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 4 de la tarde aproximadamente, cuando el sol está en su tope más alto y radia más energía. La potencia que nosotros requerimos la vamos a dividir por las horas para saber cuánto debe generar por hora nuestro panel, que esto nos da un total de 582 watts. Si aplicamos la eficiencia del panel, que esto la eficiencia nosotros la sacamos desde la placa característica del panel que elegimos, que en este caso nuestro panel es de 0.8. Entonces esto lo dividimos y nos da un total de 727.5 watts. La configuración de nuestro kit, o bueno, lo que nosotros queremos instalar y lo que debemos instalar para que sea óptimo para el proyecto, son dos paneles monocristalinos de 400 watts cada uno. Este prototipo, si lo vemos desde el punto de vista agrícola, lo que este sistema busca es aplicar agua únicamente cuando el cultivo realmente lo esté necesitando. Porque cada cultivo, ya sea de tomates, frambuesas, berenjenas, pimentones, tienen un rango óptimo de humedad del suelo que debe mantenerse para asegurar un buen crecimiento y un desarrollo adecuado, que se traduce finalmente en lo que es una alta productividad. En este caso, que lo vamos a hacer aplicado a las frambuesas, es fundamental mantener una humedad relativamente constante, evitando tanto el déficit como el exceso de agua. Porque, por ejemplo, si el suelo pierde demasiada humedad, la planta entra en lo que se llama estrés hídrico, disminuye lo que es la fotosíntesis y reduce su crecimiento y la calidad de los frutos. Por el contrario, un exceso de agua disminuye la oxigenación del suelo y también lo que favorece a enfermedades fúngicas en las raíces, y también eso genera un uso ineficiente de lo que es el recurso hídrico. Para evitar estas situaciones, nuestro prototipo incorpora sensores de humedad del suelo y así monitorean constantemente y continuamente lo que es el contenido de agua en la zona radicular. Esta información es enviada al PLC, que actúa como el cerebro del sistema. Cuando la humedad desciende por debajo del nivel programado para el cultivo, el PLC activa automáticamente la bomba de riego alimentada por energía solar. Y una vez que el suelo recupera el rango óptimo de humedad, el sistema detiene el riego. De esta manera, el cultivo recibe únicamente el agua que necesita y en el momento oportuno. Entonces así podemos optimizar el uso de este recurso hídrico. Reducimos pérdidas de agua, de energía, contribuimos a una agricultura más eficiente, sostenible y resiliente frente al cambio climático. Resultados y conclusiones. En cuanto a los resultados, tenemos un diseño de un sistema de riego automatizado alimentado con energía solar, diseñado para media hectárea. Tenemos el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, que incluye dos paneles solares de 400 watts. En total, 800 watts. El cálculo de un banco de baterías de 2,91 kilowatts para garantizar la autonomía del sistema. Automatización mediante PLC y sensores de humedad, activando el riego solamente cuando el cultivo lo requiere. Esto genera un ahorro estimado de un 40% de agua respecto al riego convencional que actualmente existe en las explotaciones agrícolas en Chile. Tenemos un punto de equilibrio económico estimado en 57 meses, o en 4,7 años se puede recuperar la inversión de nuestro proyecto. Y finalmente, la reducción del consumo de energía eléctrica y de los costos operacionales en el largo plazo. Conclusiones: la energía solar es una alternativa viable y sustentable para alimentar sistemas de riego agrícola. La automatización con sensores mejora la eficiencia en el uso del agua y reduce lo que es el desperdicio o el riego en exceso. El análisis matemático permitió dimensionar correctamente el sistema y evaluar su viabilidad económica. Aunque la inversión inicial es mayor, el sistema recupera su costo mediante el ahorro energético, y la integración de la carrera de ingeniería agrícola y la carrera de ingeniería eléctrica demuestra que es posible desarrollar soluciones innovadoras para enfrentar la escasez hídrica. Agrosolar es un proyecto escalable con potencial de aplicación en distintos cultivos y superficies agrícolas. El área de impacto de la asignatura: consideramos la asignatura de cálculo diferencial, donde tenemos aplicaciones de funciones lineales, variables y razón de cambio para modelar el funcionamiento del sistema. Análisis de la viabilidad técnica y económica del proyecto mediante los gráficos y
cálculo. Y en cuanto a lo que es el área de agroindustria y medio ambiente, la asignatura que se desarrolla es el sistema de riego, en donde se aplicó la determinación de los requerimientos hídricos del cultivo, la optimización del agua mediante sensores de humedad y la programación del riego en función de las necesidades del suelo para mejorar la eficiencia hídrica. Y el área de ingeniería eléctrica en su asignatura de energías renovables, dimensionamiento del sistema fotovoltaico con paneles solares y el banco de baterías, el cálculo del consumo energético y la selección de los componentes eléctricos y la automatización del sistema mediante PLC, sensores y control de la bomba de agua.